Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidos a estas reseñas pirata de Complejo de Máster. Hoy vamos a hablar de un juego que, bueno, ya comenté en otro vídeo que fue bastante importante para mí, que a mí me gusta bastante, que es Exoterroristas. Aquí tenemos Exoterroristas, esta segunda edición, un juego de Robin de los y Gareth Ryder Harnahan, que es un tipo también muy conocido, pero que su nombre me cuesta un poquito a veces de recordar. Y bueno, pues estáis viendo que es esta segunda edición, publicada en este caso por Shadowlands, y como siempre, pues la publicación original es de Pelgrane Press, ¿vale? Y bueno, digo publicada en este caso porque este es un libro que sí que había sido publicado en español, la primera edición por Edge, ¿vale? Pero esta segunda edición es Shadowlands quienes lo han publicado. Creo que hicimos los vídeos de la campaña y bueno, pues hay algún vídeo de Exoterroristas, aunque creo que bueno, está una partida, aunque no dirigida por mí, de Exoterroristas. Hay varias cositas, una entrevista al Valoroman. Y hoy vamos a hacer la reseña, pues, del libro de Exoterroristas de esta segunda edición, de esta edición de Shadowlands. Como los libros de Shadowlands, pues tienen el típico ticket de estos para tener también tu versión en PDF. Por cierto, que agradezco a Shadowlands que nos haya mandado el juego. Pues vamos a ver el PDF y vamos a ver que tiene pues nuestro amigo el Exoterror. ¿Vale? Aquí tenemos pues esta portada. Ya, bueno, pues estáis viendo evidentemente la maquetación típica de Shadowlands. Hombre, no es que siempre haga lo mismo, pero sí que digamos que es un estilo muy Shadowlands, donde tenemos fotografías retocadas para ambientar el juego. Es una edición distinta de la edición original. Ya sabéis que yo siempre lo digo, soy muy fan de las fotos retocadas y además creo que en Shadowlands lo hacen bastante bien. Bueno, empezamos con este capítulo 1, conceptos básicos, que te dice quién eres y cómo funciona el mundo. ¿Quién eres? Bueno, pues los protagonistas de Exoterroristas no son los exoterroristas. Este es un juego cuyo título hace referencia a los villanos, pero bueno, dragones y mazmorras también, ¿no? En este caso los protagonistas son un grupo, una agencia de seguridad, de inteligencia, por así decirlo, pero que lucha contra el exoterror, ¿vale? Es como una especie de CIA o NSA, pero que en vez de luchar contra terroristas normales, lucha contra los exoterroristas, que son una especie de fanáticos locos que lo que quieren es traer entidades de la oscuridad exterior, que es como se llama, es un plano que hay al otro lado de nuestra realidad, que sería a lo mejor pues como traer bichos de los mitos de Churu, aunque este juego se distancia del terror clásico y también del terror cósmico convencional. Bueno, entonces, como digo, los protagonistas forman parte de un grupo de expertos que se dedican a combatir al exoterror, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el mundo? Pues existe la realidad en la que vivimos y hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? La malla, la celosía, la membrana, perdón, la membrana que separa nuestro mundo de la oscuridad exterior. Y en la oscuridad exterior es donde están todos estos seres incognoscibles, todos estos monstruos aberrantes. Algunos dicen que son dioses, otros que son manifestaciones de tal o cual concepto. Pero bueno, el caso es que quieren entrar en nuestro mundo, o pueden por lo menos entrar en nuestro mundo y subvertir nuestro mundo de orden, de caos. Uy, perdón. Nuestro mundo de orden, subvertirlo para llevarlo al caos. Nuestro mundo de ciencia, subvertirlo para llevarlo a la magia, pues eso, a la entropía, ¿no? Lo cual podría pues llevar al fin del mundo tal y como lo conocemos, o al fin del mundo a secas, ¿vale? Los exoterroristas son seres humanos que conocen la existencia de la oscuridad exterior y de la membrana y que quieren destruir o debilitar la membrana para que estas entidades o por lo menos los poderes de estos seres aparezcan en nuestro mundo, normalmente por motivos egoístas, porque ellos, los exoterroristas, quieren poder, quieren magia, porque la magia sí que existe, aunque la magia de exoterroristas es una magia muy low level, muy de andar por casa, ¿vale? Pero sí que existe y algunos de estos son hechiceros. La mayoría son idos de la pinza, ¿vale? Como os podéis imaginar, y hacen una conspiración de células pequeñas que, bueno, pues tiene una conspiración mundial, aunque unas no se conocen a las otras, conocida como el exoterror, ¿vale? Y la guerra contra el exoterror es en lo que está esta organización a la que pertenecen los protagonistas y que es la Ordo Veritatis, ¿vale? Es una especie de expediente X, ¿vale? Los terroristas es una especie de expediente X, a lo mejor con un rollo más chulideo,
mezclado con una serie típica procedimental, CSI o incluso más mentes criminales. Si conocéis la referencia, unos mentes criminales, una especie de mentes criminales con una organización detrás internacional, luchando contra monstruos de pesadilla. Pues eso podría ser. Como veis, pues muy interesante el concepto. Y bueno, pues aquí empieza diciendo que es un juego de rol. Bueno, diciéndote que este juego más bien es para gente que ya sabe lo que es y que, bueno, pues mejor que te enteres. Por otro lado, te explica quiénes son los enemigos, que son esos terroristas. Ahí veis abajo el símbolo de la Ordo, esa lechuza de la Ordo Veritatis, evidentemente la orden de la verdad. Y te habla de esos terroristas que son una conspiración, como digo, una conspiración de conspiraciones, ¿vale? Este libro se basa mucho en el mundo post-11 de septiembre, de hecho lo cita específicamente para ciertas cosas, y en el terrorismo asimétrico internacional, ¿no? Pues es eso, la lucha contra el terror, el terrorismo del Estado Islámico, yo creo que se toma un poquito como modelo de células desorganizadas, sin un líder claro, que buscan como un objetivo común aunque no se conozcan entre ellas, por lo tanto no les puedes atrapar, no hay un líder de todos ellos. Bueno, pues ese tipo de enemigo difuso, de enemigo casi es casi un concepto más que las personas en sí que lo llevan a cabo. Bueno, tenemos el capítulo 2, que es tu personaje, y pues bueno, pues hay que crear el personaje como en cualquier juego Gunshow, ¿no? Como yo no sé hace cuánto, tengo algún vídeo de Gunshow por ahí, pero no sé si está en la mazmorra de Pacheco. Bueno, vamos a repasar el sistema Gunshow de todas maneras, así un poco por encima, ¿vale? Ahí veis un recuadro negro que pone estación base porque este juego, la segunda edición de esos terroristas, incluye una especie de suplemento dentro, totalmente distinto de la edición, de la primera edición, o sea que no estaba en la primera edición, que se llama estación base, que es para jugar con una campaña de esoterroristas ubicada concretamente en un lugar, ¿vale? Lo normal es que los esoterroristas vayan de un sitio a otro, es lo que he dicho de mentes criminales, van de un sitio a otro en su avión y van haciendo casos por todo Estados Unidos o por todo el mundo incluso. Pero hay una segunda manera de jugar, una versión un poco alternativa, aunque sigue siendo miembros de la Ordo por lo general, que es estación base donde estáis en un pueblo y sería más un rollo Twin Peaks, donde en un solo pueblo empiezan a pasar cosas raras. Y además, esto te lo pone aquí en la creación de personaje porque en ese tipo de campañas, además de miembros de la Ordo, pueden ser habitantes del pueblo. Los jugadores pueden ser habitantes del pueblo y hay un ligero cambio en cómo se crean los personajes si son habitantes del pueblo. Por eso viene aquí este recuadrito negro, ¿vale? Bueno, te habla ahí de valor de puntuación frente a reserva de puntos. En el sistema Gunshow, tú tienes una puntuación, por ejemplo, de psicología forense, ¿vale? Que puede ser 3 y esos son 3 puntos con los que empiezas, pero puedes ir gastando, aunque tu puntuación nunca baja de 3. Igual que atletismo puedes tener 12, tu puntuación es 12, pero tu reserva en cada momento pues irá bajando, subiendo, nunca subirá por encima de 12 y bajará pues hasta 0, salvo que sea la salud, que puede bajar, o la cordura en términos, la estabilidad más bien en términos negativos, ¿vale? Entonces pues te explica eso. Habla de, bueno, pues el concepto y los contactos, típico de cada juego. Y luego tenemos ese punto 2, escoger habilidades de investigación, que como veis una de las características pues bastante distintas del sistema Gunshow es que según el número de jugadores de la partida tienes unos puntos de construcción u otros para gastar en tus habilidades de investigación. ¿Por qué es esto así? Bueno, yo supongo que muchas ya sabréis que la base del sistema Gunshow es que es un juego de investigación en la que las pistas siempre se consiguen, ¿vale? Las pistas siempre se consiguen y es más bien lo que hagan los personajes con ellas lo que crea la aventura. Pero la pista en sí siempre la consigues. Esa es la filosofía que cuando se creó este juego bastante radical, y de hecho el juego pues dedica muchas páginas a explicar el porqué de esta filosofía, sus bondades, a defenderla de críticas. Bueno, pues en su momento fue muy radical, hoy en día yo creo que ya está un poco aceptado, ¿no? De que en los juegos de investigación la pista siempre la consiguen los personajes y es lo que hagan con ella pues lo que crea la aventura. Entonces, como tiene esta idea de que los personajes siempre tienen que conseguir las pistas, la idea es que entre todo el grupo de personajes tengan todas las habilidades de juego.
Entonces, por eso, cuanto menos personajes hay, más puntos tienen para estas habilidades de investigación, para que no les falte nada, ¿vale? Para que no digáis que no tenemos ningún médico forense. Pues venga, no hay nadie con arquitectura, pues venga, yo me la pillo, ¿no? Aunque yo jugué una campaña donde teníamos toda menos arquitectura, ¿eh? De todas maneras, tampoco nos pasó factura. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo tenéis. Porque, bueno, pues hay dos tipos de habilidades en este juego, las habilidades de investigación y las habilidades generales, que es quizá la otra marca de fábrica de Gumshoe, ¿no? Que tiene como dos sistemas dentro del propio sistema. Por un lado tenemos las habilidades de investigación, que son las que te permiten conseguir pistas, ¿vale? Para conseguir las pistas que te llevan al misterio, ¿vale? Porque esto es un juego de investigación, que no, luego puede tener acción, confrontación final y por supuesto es de terror, pero principalmente es un juego de investigación. Pues si tú tienes recogida de pruebas 3, significa que eres un maestro mundial de la recogida de pruebas. Normalmente solo con tener un punto en entomología forense, tú ya eres la leche, ¿vale? Tú ya eres la leche. Teniendo 3 eres el mayor experto del mundo, teniendo 3 eres Grissom, ¿no? Pero muchas veces no va a hacer falta. Teniendo un solo punto ya eres un experto y teniendo un solo punto ya vas a conseguir todas las pistas clave necesarias de esa disciplina. Si tienes un punto en tráfico de datos, pues todo lo que sea tráfico de datos tú lo vas a conseguir. Tener más puntos te sirve para hacer gastos que te dan pistas adicionales, ¿vale? La pista básica siempre la consigues, pero tener más de un punto lo que te permite es hacer varios gastos a lo largo de la aventura que te darán pistas adicionales, ¿vale? Que eso luego pues se explica más adelante. ¿Vale? Y luego estamos, como veis ahí, las habilidades generales, que son las habilidades normales como pues atletismo para correr, saltar, conducir, robar, ese tipo de cosas, y esas no funcionan automáticamente, aunque el juego, pues como esta es la segunda edición, ya pasa mucho tiempo, te habla del fail forward y este tipo de cosas, de pasar las tiradas con una consecuencia, pero vamos, en principio estas son las que pueden fallar, ¿no? Si tú intentas esquivar, te va a atropellar un coche, intentas esquivarlo, pues tiras atletismo y funciona de la siguiente manera el sistema Gumshoe. Antes de la tirada tú tienes que decidir cuántos puntos de tu reserva gastas, ¿vale? Recordar que tienes tu puntuación y tu reserva. Pues dices, venga, pues para esquivar el coche me gasto 3, que yo creo que esto es muy importante. Lanzas un dado de 6, aquí las tiradas son de un solo dado de 6 y a su resultado le sumas 3. Si hubieras sacado un 1, pues tendrías un 4. Que es un poco la dificultad básica, y si hubieras sacado un 6, pues tienes un 9, que es la leche, ¿vale? Podrías haber esquivado el coche dando una voltereta por encima. La particularidad que tiene el sistema Gumshoe normalmente en su vertiente de juegos de terror, que son la mayoría, es que el máster, el director de juego, no te dice la dificultad y tú tienes que gastar antes los puntos, con lo cual pues a lo mejor gastas un chorrón de puntos, luego sacas un 6 y dices, pues, no lo tenía que haber hecho, o bueno, ya sabéis, todas estas bonitas combinaciones que tiene esa situación. La verdad es que es muy importante eso de no decir la dificultad. Hay veces que por regla se sabe la dificultad, porque le quita la gracia, porque entonces ya sabes, pues aunque saque un 1, si gasto tanto ya lo tengo, le quito un poquito la gracia, así que está bien eso de no saber en general la dificultad, ¿vale? Y bueno, pues ahí te pone un poquito las dificultades típicas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues las habilidades de investigación las empiezan a enumerar aquí. Veis que, por ejemplo, empieza con adular, que es un interpersonal, porque las habilidades interpersonales para hablar con la gente muchas veces son las que se usan para interrogar, con lo cual pues unas habilidades muy importantes para conseguir pistas y por eso se consideran pues habilidades de investigación, ¿vale? Y bueno, pues tenemos adular, análisis de documentos, análisis de texto, que serían dos cosas distintas. Documentos, pues ver exactamente la documentación, si están reglas, si no sé qué, si es una falsificación, mientras el análisis de textos es más bien leer cosas y entender lo que pone, saber las referencias. Bueno, pues ahí te lo va explicando un poquito. Antropología, que sería más bien la antropología forense, como la de... Esta sería la habilidad que tendría Bones, la protagonista de la serie Bones, pero bueno, pues se puede considerar otro tipo de antropología. Arqueología, arquitectura, astronomía, bueno, en un juego donde el más allá, la oscuridad exterior, pues tiene importancia, la astronomía puede tener importancia, bajos fondos, balística, burocracia. La burocracia, como veis, tiene un poquito más de explicación porque la burocracia te puede conseguir información recurriendo a los trámites legales de otras agencias de investigación, de la policía. Entonces, viene ahí un parrafito para decir como que no abuses de ella y unas reglas especiales para solicitar cosas a la Ordo Veritatis, a tu propia organización. Conocimiento local, que es una
habilidad especial que tienen los personajes de campo base, sobre todo, con solar, contabilidad, criptografía, cultura general, que es, bueno, pues eso, cultura, cosas que puedes saber, cosas frikis, cosas del mundo cotidiano, puede ser un cajón desastre, puede estar bastante bien. Derecho, detección de mentiras. Este juego tiene esta habilidad de detección de mentiras que cuando interactúas con una persona de manera significativa, pues te puede decir si está mintiendo o no. Cuanto mejor o peor sea esa persona para mentir, pues más información te dará, pero bueno, es una de es una de las habilidades fundamentales, ¿no?, de este juego que alguien siempre tiene que tener. Entomología forense, que esta sería la famosa habilidad del agente Grissom. Explosivos, que esta sería la famosa habilidad del agente Horatio, si no recuerdo mal. Fotografía, historia del arte, historia natural, bueno, pues historia natural son como ciencias naturales, ¿no? Huellas dactilares, idiomas, que lo de idiomas es gracioso porque te dice que no te pongas los idiomas que hablas al principio, sino que abuela pluma según lo vaya necesitando y digas, ah, pues resulta que hablaba árabe y te pones ahí, te gastas el puntillo que tenías en los idiomas, ¿no? Interrogar, que sería la famosa habilidad que tiene la protagonista de la serie de Closer. Intimidar, investigar. Investigar se supone en fuentes académicas, ese tipo de cosas. Jerga policial, ¿vale? Con saber hablar con los polis, con las autoridades. Ligar, lingüística, sería específicamente la ciencia de la lingüística. Medicina forense en todo su esplendor. Negociar, ocultismo. Y aquí ocultismo no es como en la llamada de Chulo, claro, que hay ocultismo y mitos de Chulo y entonces el ocultismo es un poquito de andar por casa y aquí importan los mitos. No, no. Aquí el ocultismo sí que te puede dar respuestas verdaderas, aunque en principio el ocultismo se basa, como suele pasar en la llamada de Chulu, en las creencias populares, culturales, etcétera. Entonces es mejor a lo mejor que en la llamada de Chulu, pero tampoco es que tenga todas las respuestas. Por ejemplo, como lo pone ahí, los agentes empiezan todos con un punto en ocultismo porque, claro, se dedican a investigar este tipo de cosas. Patología, que sería la famosa habilidad que tiene el Dr. House. Psicología forense, la de los típicos perfiladores, ¿no?, como los dementes criminales, o el agente Mulder, ¿no?, aunque tampoco la use mucho en muchos capítulos. Química, recogida de pruebas, que estas básicas también, casi esta es como el descubrir de la llamada de Chulu, la que necesitas para encontrar cosas en la escena del crimen. Recuperación de datos, suplantar para hacerte pasar por otra persona, incluye el disfraz, vigilancia electrónica, y esas son, como veis, las habilidades. Por cierto que, ¿veis ese recuadro negro? Me hace gracia que incluso en las zonas de más crunch, las zonas donde hay más reglas, tiene pequeños recuadritos que te van hablando todavía de la ambientación. Viene aquí el velo, que el velo no tiene que ver con la membrana. La membrana es como una cosa metafísica que existe y el velo es la cortina de humo que la Ordo despliega al final de cada misión. La Ordo Veritatis va a un sitio donde está pasando algo sobrenatural, lo investiga, lo neutraliza, pero ahí, que acabaría normalmente las partidas de cualquier otro tipo de juego, no acaban las partidas de exoterroristas, porque los exoterroristas tienen la responsabilidad de crear el velo. ¿Y el velo qué es? Una explicación plausible para los medios, para la gente que para allá, para que la gente no se quede con el resquemor de que ha pasado algo sobrenatural, ni siquiera con la duda, porque una cosa que no explicaba antes es que los exoterroristas, para debilitar la membrana, lo que tienen que hacer es que la gente tenga desasosiego, la gente tenga dudas, la gente tenga miedo, la gente tenga incertidumbre, la gente tenga inestabilidad. Por lo tanto, no basta solo con vencer en los planes de los exoterroristas, porque incluso si consiguieses vencer 5 planes de los exoterroristas, yo que sé, que pasasen aquí en Madrid, en mi ciudad, pues, y todos se supieran, eso crearía una absoluta incertidumbre, ¿no? Y 5 cosas extrañas que han pasado en los últimos tiempos en la misma ciudad, la gente aquí estaría, pues, desesperada, y eso valdría para abrir a lo mejor la membrana, con lo cual no solo tienes que solventar el caso, tienes que intentar dar las típicas explicaciones de no, era una prueba que salió mal, el típico globo meteorológico, bueno, las típicas explicaciones, se rompió una cañería de gas que suelen dar los hombres de negro, porque la Ordo Veritatis, aunque luego hay otra cosa que son los hombres de negro en la ambientación, la Ordo Veritatis son un poco los hombres de negro, ¿no? Y ahí pasamos a las habilidades generales que tenemos, pues atletismo, birlar, conducir, disparar, escaramuza, son las dos habilidades de atacar, una cuerpo a cuerpo y otra a distancia. Esta habilidad, que es un poco pues como la cordura, es los que habéis jugado al rastro de Chulu. Aquí exactamente, aquí solo hay estabilidad, pero bueno, un poquito así. Infiltración, mecánica, primeros auxilios, que sirve también para curar. Puedes gastar un punto para recuperar 2 a un compañero. Preparación, que esta es una habilidad
que se juega en plan flashback, ¿no? Tú gastas puntos, haces la tirada y dices, ay, es que nos hace falta una ganzúa. Tranquilos, la tengo aquí. No la tenías apuntada en la hoja, no lo habías dicho, pero con una buena tirada de preparación puedes tener todo lo que sea plausible el director de juego por una dificultad, según lo más raro o menos raro que le parezca que tengas eso de verdad, y haces la tirada, y si la fallas, pues no pasa nada, no has dicho nada, y si la tienes, pues la superas, pues lo tienes esa cosa, ¿vale? Es una habilidad bastante cachonda. Psiquiatría, salud, que es tu salud. Aquí los puntos de vida, la salud es una habilidad. A partir de 0 estás un poco fastidiado, a partir de -6 ya estás bastante herido y mueres a -12, ¿vale? A partir de menos de negativos tienes de menos de 0 tienes alguna penalización, a partir de menos de 6 ya tienes bastante penalización y a -12 mueres, ¿vale? Vigilancia, aquí de hecho veis tenemos la lista de las habilidades por familias. La familia simplemente es para que las encuentren mejor, tampoco tienen mayor misterio de cara a las reglas. Y bueno, pues así se crean los personajes. Es muy sencillo crear personajes, como veis es realmente repartir habilidades, repartir puntos entre habilidades. Bueno, te habla de las reglas básicas en este capítulo 3, por qué existe este juego, y aquí es donde te explican la filosofía de los juegos Gunshow, es decir, que las pistas siempre deben encontrarse, que en el CSI nunca dejan de encontrar una pista, lo que tardan es a lo mejor en unir los hilos, que en cierto modo, y por eso también esto es el rastro de Shilu, un juego Gunshow, es un poco lo que decía Lovecraft, que es cuando haces las conexiones en tu mente, es cuando realmente estás viendo el verdadero tapiz, ¿no? Y te habla de la estructura de un misterio, de qué cosas tiene un misterio, y te habla aquí, pues eso, del detonante de la conspiración, de la investigación, perdón, la conspiración siniestra, porque siempre hay una conspiración de los exoterroristas. Bueno, en principio el juego te dice, no todos los casos de la Ordo resulta que de verdad son un caso de terroristas con algo sobrenatural. Dice, pero bueno, pero los casos que jugáis eran esos, ¿no? Igual que los casos que aparecen en una serie de televisión pues son los interesantes, y los casos que son chorradas pues son los que no aparecen en la serie de televisión y pasan entre semana y semana, ¿no? Bueno, pues aquí un poco lo mismo, que es lo que te explica ahí. Y bueno, pues te habla cómo crear una historia con esa estructura, cómo reunir pistas y las diferentes tipos de pistas, y ahí es donde tenemos el concepto de la pista clave, ¿no? La pista clave, que es esa pista que siempre vas a tener si estás en el lugar adecuado, tienes la habilidad adecuada y dices que buscas algo. Es decir, si tú tienes fotografía y estás en la sala esta de revelado del psicópata y dices, bueno, pues estoy aquí en la sala de revelado, tengo fotografía, voy a ver si puedo revelar algunas fotos para conseguir una pista. Has cumplido los requisitos y no hay tirada. La pista te la dan. También, si no tuvieras fotografía, pero dices, pues cojo lo que hay aquí y voy a un sitio que me la revelen, también. Lo que te dice aquí es que cualquier cosa que hagas lógica que te diera la pista, te la da. Teniendo la habilidad, estando en el lugar y diciéndolo, te la dan. Incluso te dice que, bueno, que con jugadores inexpertos el propio director de juego puede decir, ¿tienes fotografía? Tal, pues bueno, pues ves esto, ¿vale? Y luego te habla de los beneficios especiales que se pueden conseguir gastando puntos. Y aquí es donde te lo dice. Como digo, una cosa que suele pasar cuando juegas con gente que no ha jugado a Gunshow es que dicen, bueno, pues gasto fotografía. No, si no hace falta gastar. La pista clave siempre la tienes. No hace falta gastar un punto siquiera. No. La pista clave siempre la tienes. No tienes que gastar. Gastar puntos es para conseguir un beneficio adicional. Yo te digo, pues revela las fotos. Pero si gastas un punto, te digo algo más. ¿Vale? Y entonces pues gastas un punto y además de revelar las fotos y ver, yo qué sé, pues el hotel donde se ha escondido el malo, pues ves que las fotos están hechas de tal manera que imitan unas fotos que viste en otro sitio, algo que no es clave para que avance la investigación, que era ir a ese hotel donde se oculta el malo, pero sí te da algún elemento, a lo mejor algún elemento sobrenatural, como que alguien ha hecho unas fotos con el mismo encuadre exacto que otras fotos, pero no parece que lo haya hecho en un trípode y tal, o sea, algo raro, ¿no? Ese tipo de detalles extra. Aquí te dice qué detalles te pueden dar y qué beneficios, porque a veces estos detalles te dan beneficios concretos, tangibles a nivel de reglas, sobre todo para enfrentarte al malo final, ¿no? Hay que ir recolectando pistas para descubrir el misterio. El misterio normalmente es o una entidad de la oscuridad exterior o unos exoterroristas o ambas cosas, y tienes que enfrentarte a ellos. Entonces lo que gastes a veces te va a decir los planes secretos de los exoterroristas, además de lo que está pasando aquí, los puntos débiles del monstruo al que te vas a enfrentar. Bueno, a eso me refiero con cosas concretas, a veces incluso cosas concretas a nivel de reglas, como que te da puntos extra para gastar en otra cosa, así que pueden ser interesantes. Y
los jugadores pues deciden si gastar ahora, si no, si les conviene, si no les conviene y quién gasta. Normalmente las aventuras de esos terroristas casi siempre da, da para que gastes en todo lo que te ofrecen, pero bueno. Y digamos que también el jugador podría ofrecer, oye, si gasto tal, y en principio si no hay nada, el director dice que no hay nada, nunca gastas si no hay nada, ¿vale? No, nunca se pierden los puntos. Incluso te dice que incluso el director podría inventarse algo si cree que puede ser interesante. Bueno. Y bueno, pues te dice aquí lo que son las pistas gratuitas, como he dicho, las pistas poco evidentes, la búsqueda simple, ¿no? Que la búsqueda simple es lo que ves a simple vista sin tener ninguna habilidad, etcétera, etcétera. Y ya hablamos de las tiradas, ¿no? Las otras, la otra mecánica del otro tipo de habilidades, las tiradas simples, pues que son las que ya he explicado. Y luego, bueno, te pone ahí los métodos de cooperación, uno para todos y todos para uno, lo típico de, bueno, pues que una sola persona tira por todo el grupo. Si hay que hacer, por ejemplo, sigilo, es una cosa que pasa mucho con el sigilo, el que tiene una buena infiltración, pues es el que hace la tirada y las demás personas pagando un punto se suman a esa tirada, ¿no? Si pagas un punto y con esa tirada te vale para ti. Si no puedes pagar un punto, lo que haces es subir la dificultad a el tipo que tiraba, ¿vale? Porque eres muy torpe. Y todos para uno es, pues, al contrario, es que estás ayudando a hacer una sola acción, ¿no? Todos queréis, yo que sé, hackear, pues uno está tirando y los demás, pues, gastan puntos. Y por cada punto que gastes por encima del primero, que es el que tienes que pagar, digamos, para ayudar, pues lo haces. Una cosa que no he dicho, por cierto, es que cuando quieres repetir una acción que ha fallado, por ejemplo, vas a hackear y no lo consigues, ¿no? Si te deja repetir el máster, siempre tendrás que gastar más puntos de los que tenías antes, ¿no? Si hiciste una tirada de hackeo, gastaste 2 puntos, la siguiente, que si la quieres repetir, tienes que gastar 3. Cuando ya no tienes puntos para repetir, pues ya no lo puedes hacer. Y bueno, pues te habla de tiradas enfrentadas, porque normalmente cuando compites con los malos, pues son tiradas enfrentadas. El combate, que bueno, te habla de la iniciativa, del combate, que normalmente va por la puntuación de la reserva que se está empleando. El umbral de golpe, normalmente tienes un umbral de golpe, una defensa, por así decirlo, un número normal de 3, aunque si tienes un atletismo superior, pues tienes 4, que de hecho, vamos, yo recomiendo que siempre que hagas un personaje te gastes los suficientes puntos de atletismo como para que tu umbral de golpe suba a 4, ¿no? Es una diferencia bastante notable. Y cuando impactas, ¿no? con tu arma, ya sea escaramuza o disparo, pues haces otra tirada de un dado de 6 para el daño y ahí veis la tabla de armas que suma o resta al dado de un dado de 6. Y luego, bueno, también existen protecciones en el juego que se restan de ese daño. Y bueno, agotamiento, heridas y muerte, ¿no? Que te está hablando, pues lo que he dicho antes de las heridas, llegar a -12, de las penalizaciones. Cuando estás muy herido, puede que no puedas usar en absoluto habilidades investigativas y que suban tu dificultad para habilidades generales, ¿vale? O sea que es bastante fastidiado. Combate por grupos, cobertura. Bueno, las reglas son muy sencillas, ¿vale? Las reglas de Gunshow son muy sencillas para que todo sea muy rápido. Y las reglas básicas de Gunshow de los combates son bastante. Tienen bastante poca cosa, ¿vale? Como veis, pues tiene aquí el alcance, armas no letales, que te dice que mejor no usarlas en el juego, que le quitan mucha gracia. Y aquí tenemos las tiradas de estabilidad, que, bueno, pues cuando ves algo que podría volverte un poco tarumba, yo que sé, un cadáver mutilado o por supuesto seres aberrantes, pues tienes como en Chulu que hacer una tirada de estabilidad. No te dicen que esa dificultad 4, si no recuerdo mal, así que siempre la dificultad 4, pero no te dicen cuánto perderías, con lo cual nunca sabes cuánto te merece la pena gastar por esto o no, ¿vale? Esto es como la salud, cuando estás muy herido tienes que hacer tiradas para mantenerte consciente y puedes gastar tu propia salud para superar esa tirada. Evidentemente se aplicará la pérdida de salud después de que te mantengas consciente, ¿no? Siempre, este juego muchas veces es de ir apostando en algunas tiradas. Y bueno, pues aquí te pone incidentes y cuánta pérdida de estabilidad tiene. Bueno, parecido a Chulo, porque después cuando llegas a niveles bajos, ¿vale? Puedes llegar a perder la chaveta también a -12. Pues cuando te recuperas, puedes volver con una enfermedad mental y aquí te dice algún trastorno mental y aquí te dice pues alguno de ellos. También hay reglas para tratarlos. Bueno, esto como veis muy al estilo típico de Chulo. Te habla de recuperar puntos de la reserva de la investigación no se recupera hasta el final del caso y las que se recuperan son las cosas físicas como disparar, conducir, hay una lista concreta que viene ahí que cuando tienes un momento de descanso pues las puedes recuperar por lo menos un poco, ¿no? Y luego el director de juego pues depende de la partida puede decir más o menos recuperaciones, ¿vale?
Y bueno, aquí hay un cartel muy interesante que es que representan los puntos de la reserva, que hay que entenderlos un poco como en Fate, ¿no? Representan el punto focal dramático de una de las facetas del personaje, ¿no? Quizá esto es la única cosa que se le puede criticar, o bueno, o que a lo mejor yo critico a Gunsho, que es un sistema que he dicho me gusta bastante, pero sí que tiene esta cosa extraña de que si a uno se le acaba el disparar, a lo mejor su personaje dice, pues tiro la pistola y saco el cuchillo, ¿no? Porque sí que tiene un montón de puntos de cuchillo y eso es lo que a lo mejor lógico simulacionista no es, pero bueno, aquí te dice que el juego no intenta ser simulacionista con estos puntos, que no es fatiga, que no es tal, que es simplemente como primeros planos de ciertas habilidades de tu personaje. Te habla de la mejora del personaje porque sí, se pueden tener puntos de experiencia y puedes tener pues más puntos de creación y mejorar tu personaje. El capítulo 4, la Ordo Veritatis, que es, bueno, pues esta organización. Esta organización semisecreta, bueno, semisecreta, el mundo en general no sabe que existe, pero las personas de alto nivel o ciertas personas de las agencias de seguridad, NSA, CIA, etcétera, sí que sabrían que existe, ¿vale? Y a veces sí que trabajan codo con codo, así que no son, perdón, no son totalmente secretas que actúan fuera, pero normalmente no pueden revelarse. O sea, si hay una investigación de la CIA, tú no puedes decir, hey, somos la Orden, venimos a ayudaros. No, porque solo lo saben ciertas personas de la CIA o del FBI o tal. Entonces, cuando la Orden va a un sitio, va con identidades falsas y con credenciales falsas, ¿vale? Y bueno, pues aquí te está hablando de cómo se hace una misión de la Orden Veritatis. Como estáis viendo, pues se evalúa el caso, hay un despliegue, recaban información, hacen una investigación. Normalmente habrá una contraofensiva de los malos, se neutralizará y se hará el velo, como hemos dicho antes. La Ordo Veritatis tiene dos tipos de operativos. Los agentes, que es en principio, según este juego, a quienes interpretas, los investigadores, y luego tienen las FES, las Fuerzas Especiales de Supresión, creo que se llamaban, que son ya como los SWAT, que van allí a cargarse a los bichos con armamento y incluso con, yo que sé, con agua bendita o lo que haga falta para cargárselos una vez que los investigadores saben de qué bicho están hablando y cómo se puede neutralizar, ¿vale? Porque tú puedes mandar una escuadra de SWAT a matar un bicho y de repente el bicho es inmune a las balas y lo que sea y se los carga a todos. Por eso es importante primero la investigación y esos investigadores también luego tendrán que poner el velo. Y bueno, pues te explica aquí cómo se va haciendo todo esto. Te habla de los centros de análisis. Esta información está muy bien porque esta información un poco es para que la tenga el máster y los jugadores no. De hecho, los jugadores con puntos en burocracia, aquí, como estáis viendo que tiene unos simbolitos extraños, ¿no? Cada punto que pone análisis de amenaza, porque te dice, según los puntos en burocracia que tengas, el rango que tienes y según el rango que tengas las cosas que sabes, ¿vale? Entonces, un personaje que tengas ciertos puntos, ese trasfondo, sí que puede saber cosas que los otros no. Pero la Ordo Veritatis tiene que estar siempre un poquito en el misterio, ¿vale? La Ordo Veritatis son los buenos, te dice el libro, y los personajes no deberían desconfiar de ella porque ya hay mucho esoterror como para que pase eso. De hecho, la tranquilidad, la estabilidad es lo que la Orden necesita, porque si la gente está inestable, intranquila, llama al esoterror. Esos son todos los motivos por los cuales a los personajes, a los agentes, no se les da toda la información, no porque la Ordo Veritatis sea una organización malvada, secretista, sino porque cuanto menos sepas es mejor para tu cordura, mejor para tu estabilidad y llama menos al esoterror. Entonces, es un concepto bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues le da un rollo distinto. Es verdad que los jugadores muchas veces se ponen paranoiar y pensar, es que la Ordo son tal, son cual, no sé qué, pero realmente lo que te dice es que no, que la Ordo en el juego se asume que son los buenos. Por cierto, que estáis viendo esos recuadritos grises, operación, maldita gracia, ¿no? Y tal y cual, que son semillas de aventura. Son semillas de aventura que, como ya he dicho, pues van salpicando con cosas de más trasfondo el juego, ¿no? Y como veis, está bastante detallado todo el proceso, ¿vale? Todo el proceso de cómo es un caso, que por cierto va a ser también un poco todo el proceso de cómo se hace una aventura, ¿vale? Entonces, pues, está bastante bien explicado y esto es importante porque se supone que sois súper profesionales, se supone que sois como C6 mágicos o C6 o gente de esta que ve una pisada en la arena y dice, este tipo era Capricornio y le gustaban los patitos de goma, ¿no? Pues ese tipo de peña que salen en Sherlock Holmes, ¿no? Grissom, ese tipo de peña sois vosotros, entonces debéis saber muy bien cómo se hacen los casos. Y esto también es un poco para que el máster vaya guiando, no, tu personaje sabría que no hay que hacer eso, no, tu personaje sabría que hay que investigar. Al principio puede sonar como que diriges, pero es que la suspensión de la incredulidad del juego se basa en que no hagas idioteces porque sois puñeteros genios, ¿vale?
Entonces también por eso está muy explicado. Bueno, te habla del código ético, de la orden, que es un código ético que, digamos que se salta la torea, la libertad individual, pueden poner escuchas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas para los que en la vida real necesitarías una orden de registro, todas esas chorradillas, ¿no? De la libertad individual, eso se lo pasan por el forro porque, digamos que es en plan como los grupos antiterroristas, ¿no? Es más importante la lucha contra el terror, en este caso, esoterror, pero sí que tienen un código ético contra el asesinato, la tortura, porque todas esas cosas llaman al esoterror, el asesinato, la tortura, cualquier práctica que cree desasosiego, terror, dudas, daña la membrana. Por lo tanto, los agentes de la Ordo Veritatis tienen que ser muy escrupulosos en eso, lo cual les pondría, pues, digamos, por encima de otros tipos de agentes de inteligencia, ¿no? También te habla del reclutamiento. En muchas aventuras puedes intentar reclutar o una misión secundaria puede ver qué gente puede ser reclutada para la Ordo, ¿no? Normalmente cuando alguien ha visto cosas que no creerías y no se le puede convencer de que es lo contrario, se puede evaluar si esa persona podría ser un activo para la Ordo, ¿no? Porque la Ordo debería intentar no ir reclutando gente que esté fresca, que no haya visto nada malo, porque está metiendo gente al esoterror. Entonces, si hay alguien que ya está metido en el mundo del esoterror, en el sentido de combatirlo, no de que sea un terrorista, pues es un buen recluta, ¿no? El capítulo 5 nos habla del enemigo, de las leyes del esoterror, la membrana, todas esas cosas ya de hecho os las he explicado. Habla de la contradicción que pone ahí, y es que los esoterroristas son, como os he dicho, es una especie de Al-Qaeda mágico, que son células descentralizadas que no se conocen realmente unos a otros. Y ellos, algunos de ellos, pues tienen poderes mágicos y quieren traer a entidades. Entonces, aquí la contradicción es, por un lado, los exoterroristas no tienen capacidad para enfrentarse a la Ordo Veritatis así a las claras. O sea, si los terroristas hacen algo muy vistoso, que de verdad llama mucho la atención y que se ve que son exoterroristas, pues la Ordo va allí y se los fule a todos, ¿vale? Los funa a todos, como dicen los millennials. Entonces no pueden hacer esas cosas. Pero por otro lado, ellos necesitan que la gente, que el público en general, pueda ver lo que están haciendo, porque lo que necesitan es que la gente tenga miedo, la gente tenga dudas. Esa es esa contradicción. Entonces, los exoterroristas tienen que hacer siempre planes más sutiles por un lado, que no se note que es algo mágico, ¿no? No pueden convocar un dragón en medio de Nueva York. Eso, la Ordo, vamos, acabaría con ellos y les rastrearía a todos y tal y cual, sino que tienen que hacer cosas como más sutiles, pero que vayan creando ese desasosiego, esa desazón a largo plazo entre la población, ¿no? Entonces, bueno, pues así justifican un poquito esta ambientación donde realmente los buenos son mucho más poderosos que los malos, una cosa distinta de este juego de rol, pero los malos pueden hacer mucho daño, ¿no? Como os he dicho, es la idea del terrorismo asimétrico, ¿no? De un tipo con una bomba casera puede matar a un montón de gente y lo que las fuerzas de seguridad se tendrían que gastar para que eso fuera inviable, es imposible, ¿no? Tú te tienes que gastar millones en seguridad para que un edificio sea completamente seguro y una persona con cosas que se puede comprar en un supermercado puede hacer una bomba casera que mate a decenas, ¿no? Pues eso es la base del terror, de lo que se llama el terrorismo asimétrico y es la base de lo que está aquí en Eso Terrorista. Te habla de la magia, dice, ¿es posible la magia? Y te dice, a ver, sí, la magia existe en este juego y los exoterroristas pueden tener poderes mágicos, pero dice que tendrán muy pocos, que son muy limitados y que te dice que esto es así también porque si los exoterroristas pudieran hacer magia, teleportarse, tal y cual, pues las investigaciones no tendrían sentido. La mayor parte de la investigación es como muy realista, de seguir sospechosos, pistas y tal, y se ven indicios de cosas antinaturales. En muchas de esas cosas antinaturales serán las mismas una y otra vez, porque son las cosas que la Ordo ya tiene verificadas y que ya se ha visto que los terroristas pueden hacer, ¿vale? Porque si los personajes empiezan a lucubrar y todo es posible, pues se carga un poquito la investigación, ¿no? Os lo digo por experiencia. Y bueno, pues te habla de cómo se inician los terroristas, las células, lo compara al esoterror con el cáncer, cómo se comunican, que ya sabéis que, bueno, pues normalmente los terroristas se comunican en el mundo actual pues de viva voz, o sea, nada de cosas electrónicas, y te habla de las conspiraciones más comunes y te habla de algunas conspiraciones concretas. Te pone aquí que puedes usar para tus partidas. Te dice que estas conspiraciones todavía no han sido descubiertas por la Ordo Veritatis, porque si no hubieran sido marteladas, y las puedes usar para tus partidas. El Club Bundy, que, como podéis imaginar, pues una especie de club de psicópatas que actúan. Hay el jefe, creo que es un tipo así, tipo Norman Bates, que su madre muerta le habla, que en realidad es no es su madre, sino una entidad de la oscuridad exterior, y tiene una especie de foro de psicópatas que van matando peña por Estados Unidos.
Tenemos a los millonarios, la típica conspiración de gente rica, ¿no? Que va haciendo cosas pues chungas con el exoterror. Los infernalistas, bueno, tampoco voy a dar los detalles de eso porque algunos se podrían usar en partidas. Los cachas, que son una conspiración de tíos musculosos, vigoréxicos, adictos al fitness y estas cosas. Los chiflados de Sanderson, que estos son los que eran niños que tienen unas cartas de Pokémon malditas o algo así, ¿no? Y todos tienen una semillita de aventura, ¿no? Todas estas cosas tienen una semillita de aventura. El libro está lleno de semillas de aventura, semillas de campaña y cosas así parecidas, ¿vale? Y aquí empezamos pues hablando de la estadística de los oponentes, recuperar puntos de la habilidad de los oponentes y, bueno, pues las entidades de la oscuridad exterior. Te habla del MEL. El MEL es una cosa, veis ahí en ese recuadro negro. El MEL, no me acuerdo, eran las siglas de algo, método de eliminación o algo así. La Ordo tiene unos archivos y te dicen, pues los cucos, por ejemplo, para vencerlos había que hacer esto, tal. Entonces, cuando los personajes se encuentran con un ser que la Ordo ya ha identificado, pueden acceder al MEL y saber cuáles son sus puntos débiles y cuando no, pues ellos son los encargados de redactar el mail del ser al que se enfrenten por si vuelve a salir, porque ya digo, los seres sí que vuelven a salir, digamos, es un poco la gracia de ir investigando. Y a partir de aquí esto es un bestiario, ¿vale? Anguila carroñera, la mayoría tienen además ilustraciones bastante chulas, y bueno, no lo voy a describir en exceso. Aquí tenemos el Crustadermis, que son unos, como veis, una especie de cangrejos que se meten en los cadáveres de la gente y los animan. El cuco, que también se mete dentro de la gente y la controla, como si fuera una especie de tumor que le crece en la barriga. Por cierto, que este juego es bastante chungo en algunas de sus cosas, ¿vale? No se recrea en el gore, no dedica mucho tiempo, pero aunque lo diga de pasada, las cosas de las que habla son bastante chungas, ¿vale? Víctimas especialmente sensibles, algunas cosas de contenido sexual, ¿vale? Entonces, muy chungo, ¿no? Esto es un juego que desde luego hay que tratarlo con cuidado a la gente que le pueda molestar este tipo de cosas, porque algunas de las conspiraciones que hemos visto antes, por ejemplo, hablaban de cosas súper chungas. Yo he pasado un poco de puntillas, pero bueno, sí que un aviso a navegantes que se tratan temas, ya digo, nunca se recrea, nunca dedica mucho tiempo, pero de pasada a veces dice cosas muy, muy chungas, ¿vale? Y bueno, los desencarnados, que son una especie de poltergeist que pueden dominar los objetos. Son unos monstruos, la verdad, bastante chulos, bastante distintos, ¿no? Ni son monstruos tipo vampiro tal del folclore normal, ni son exactamente monstruos de Lovecraft. Son así, mezclan como leyendas urbanas con cosas distintas y siempre son bastante desagradables, bastante chungos. Ya digo, tienen esa parte, pues, o tocan un tema sexual o toman algún tema de, yo qué sé, atacar a víctimas especialmente vulnerables, bueno, cosas bastante chungas, ¿no? Y bueno, pues en la hueste, que por ejemplo imitan a ángeles y que luego saldrán más adelante en el libro. Los perros de tortura, que ahí los tenemos, tienen una especie de broca que les la de la boca y se dedican a torturar, quebrantahuesos, que parecen sacados de ¿cómo se llama? Hellraiser, ¿no? Parecen unos malos de Cult. El Resplandor, que no es el resplandor de la película, sino una especie de hongos que te controlan la mente. Hay muchos malos que controlan a los seres humanos, porque el juego, como es de investigación más o menos normal, no puede haber monstruos campando a sus anchas. Entonces muchos monstruos lo que hacen es dominar o meterse dentro de un ser humano para que pueda aparecer ante la gente que es un ser humano, ¿no? Los resurgidos, que también pues tenemos aquí gente muerta que vuelve, los titiriteros, o sea, gente que controla a otra gente. Como veis, realmente hay mucho patrón de bichos que se meten dentro de la gente, bichos que controlan a la gente, ¿vale? Eso sí que es muy recurrente, ¿vale? Porque es un poco lo que se basa esto, aunque luego, bueno, pues veis aquí que hay otros bichos pues más estrambóticos. El siguiente capítulo, aquí tenemos el 6, que son las aventuras. Te habla de diseñar la aventura, crear detonantes de investigación. Y es un capítulo, la verdad, que está muy bien. Las aventuras de investigación, de misterio, son unas aventuras muy especiales. Te lo pone aquí, que son de las más difíciles de crear, que por eso son las que más se venden, ¿no? Y bueno, pues te habla aquí de cómo crear tramas exoterroristas, de destripar los titulares. Te dice que una de las tácticas, como usan las series procedimentales, exoterroristas está muy basado en las series, como he dicho antes, tipo CSI, Mentes Criminales, The Closer, todo este tipo de procedimentales del caso de la semana. Exoterroristas está súper basado en ellas. Y ya sabéis que esas series se basan, de hecho, muchas veces
en titulares reales, en casos reales que modifican o en cosas de actualidad que modifican para hacer sus casos. Y te dice que también es la táctica normal para hacer una investigación de esos terroristas, ¿no? Te habla de que, ¿verdad? He dicho antes que la magia es difícil y es escasa. Te habla aquí de las pistas, de dónde ponerlas, cómo ponerlas. Bueno, y aquí todos los trucos que yo creo que ya son comunes de tienes que conseguir que las pistas se puedan lograr por varias vías. Si los jugadores no ven una pista en un lado, se la puedes mover en otro. Hay pistas que se llaman pistas flotantes específicamente para hacer eso. Bueno, pues todo ese tipo de cosas te lo va poniendo aquí. ¿Veis? Aquí pistas clave flotantes, como decía, pistas coaccionadas, que son pistas que tiene que tener tienes que tener una determinada habilidad, sino, bueno, o esas eran las pistas restringidas, no, las restringidas eran las que solo un personaje con un cierto trasfondo la podía tener, y las pistas coaccionadas son en las que solo puedes conseguir esa pista si has conseguido una pista anterior. La pista coaccionada es muy típico de los videojuegos, por ejemplo, como estos tipos de, como es Phoenix Wright y este tipo de cosas, ¿no? De cuando le enseñas a alguien, ajá, ¿y por qué tengo yo aquí el arma del crimen? Oh, me has pillado. Si no le enseñas el ítem correcto, si no le das la información correcta, nunca consigues la otra pista. Es una pista coaccionada. Las pistas presagio, que es la típica pista donde encuentras unos números que no significan nada, pero luego más adelante encuentras una caja fuerte y dices, los números de la caja fuerte. Bueno, esto es un ejemplo muy chorra, pero eso es lo que es una pista presagio, ¿no? Ahora mismo no significa nada, pero en el futuro significará algo, ¿no? Un ejemplo mejor que el mío, ¿vale? Pero ya lo entendéis, ¿no? Y bueno, pues más o menos es lo que te va diciendo. Los tipos de escena, porque las aventuras de Gumshoe, si leéis alguna, sí que están escritas de una manera distinta, ¿no? Te va poniendo escenas y la escena siempre te pone, como veis ahí, ¿no? De que pone el buen reverendo, tipo de escena, clave, escena previa, no sé qué, escena siguiente, no sé qué, siempre empieza así. Te dice el tipo de escena. Las escenas claves quiere decir que esas escenas sí o sí tienen que pasar porque tienen pistas claves, las pistas que te hacen avanzar. Hay otras escenas que son opcionales, otras escenas que pone reacción de los antagonistas, que es, pues, te atacan los malos, y te dice de qué escena viene, qué escena has tenido que jugar previamente para llevar a esta, que a veces no es solo una, pueden ser varias, y a qué escena puedes ir después de esta, que normalmente no es una, sino que son varias, para crear ese mapa que crea nuestra aventura, ¿no? Porque te dice que tienes que hacer diferentes caminos, ¿vale? Que no es una cosa lineal. Las investigaciones pueden ser muy lineales, ¿no? Pues intentar que no, que los jugadores tengan esa sensación de que ellos pueden hacer lo que quieran. Y te habla aquí, pues, de la escena introductoria, escena clave, escena alternativa, reacción de los antagonistas, peligros, presagios, tramas secundarias, la conclusión, escenas híbridas, en la conclusión estaría el velo, y te habla aquí, pues, del efecto contrarreloj, de que muchas veces las investigaciones pueden ser demasiado calmadas. Si los personajes tienen todo el tiempo del mundo, pues pueden esperar el resultado del laboratorio, pueden esperar tal, entonces siempre tiene que estar el reloj aquí sonando y una amenaza, ¿no? Bueno, no siempre, pero dice que el juego funciona muy bien con esto, ¿vale? Y aquí te habla de improvisar. Y, a ver, el concepto de improvisar en un show o en una partida de investigación es difícil, ¿no? No es difícil, sino que es distinto. ¿Por qué? Porque te habla de improvisar, pero te dice que da por sentado que tú el caso ya lo has escrito, ¿vale? El caso tú ya lo tienes, ya sabes qué es lo que pasó. Entonces, a partir del caso sí que puedes improvisar. Eso yo sí que lo he hecho muchas veces. He escrito el caso, sé quiénes son los malos, sé cómo, sé qué pistas pueden dejar y tal, y a partir de ahí, pues los personajes van a los sitios y tú, como ya sabes el caso, pues sabes qué pueden encontrar, sabes dónde le va a llevar. Entonces, eso es lo que hablan de improvisar, ¿no? Improvisar un caso de la nada, pues vamos, ni lo contemplan, ¿no? Y bueno, pues te está dando aquí, pues, muchos consejos para improvisar. Te hablé de tener un plan B, que el plan B es básicamente tener la aventura escrita. Imagínate que fuera una película y las escenas fueran A, B, C, D, o sea, las escenas fueran lineales, pues escríbete eso y siempre puedes recurrir a eso. En caso de duda, siempre puedes recurrir a eso. Es como una red de seguridad que tienes. Eso es también un método que yo uso muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Y luego tenemos, pues, esta parte de dirigir aventuras, de cómo proporcionar pistas. Tiene muchas cosas que solo se aplican al sistema Gunso, ¿no? A ese estilo Gunso que estáis viendo aquí, ¿eh? Más sobre todo es eso, no es cómo dirigir aventuras en general, sino, como veis, la estructura del misterio, la percepción. Gunso en general y la partida de misterio en particular, lo que te dice es que juega mucho con lo que lo que los jugadores creen que está pasando, ¿no? Y es lo que decíamos de la ilusión de libertad más que la libertad, la ilusión del misterio más que el misterio. Bueno, pues eso sería muy importante, ¿no? Bueno, pues habla de la escena final, que normalmente, pues,
es un enfrentamiento o algún tipo de climas, pero que puede ser de otra cosa. Administrar recursos, recordar que los jugadores, los personajes están hechos por puntitos que se van gastando. Y bueno, pues con eso lo cubren un poquito todo. Y este capítulo 7, estación base, una campaña para exoterroristas, es literalmente pues lo que pone aquí. ¿Vale? Te está diciendo una especie de escenario de campaña concreto para los exoterroristas y además una manera distinta de jugar a exoterroristas, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Una manera que sería más, pues Twin Peaks o incluso Stranger Things, cambiando a los niños por agentes exoterroristas, ¿no? Cosas raras que están pasando en el mismo lugar en un pueblo, como el, yo qué sé, Deadly Premonition, el videojuego, pues cosas así, ¿no? Y pues te está hablando pues de crear personajes porque, como os he dicho antes, en estación base los terroristas tienen que ir a vivir al pueblo en el que están pasando las cosas con unas identidades falsas, a veces se llevan sus familias y todo para tener tapaderas, pero algunos de los personajes pueden ser y normalmente serán habitantes del pueblo, habitantes normales del pueblo que son reclutados por la orden, por lo menos para ese caso. Y lo primero que hay que hacer en estación base, como veis ahí, es crear el pueblo, ¿no? Un proceso colaborativo, pues se crea el pueblo, ahí te dice, puedes usar el tuyo propio, uno que exista, uno inventado. Y aquí, en este pequeño recuadro, como estáis viendo, son las reglas de Fear Itself, de Pilares de Cordura, que por cierto también están en el rastro de Chulu, para que sobre todo los personajes del pueblo tengan unos pilares de cordura en el pueblo de las personas a las que aman, las que quieren, que confían. Y bueno, pues es una regla que está también chula de utilizar. Vale, y bueno, pues aquí, como veis, un montón de cosas de cómo crear el pueblo, la atmósfera, los habitantes, el conocimiento local, porque os dije que los personajes que no son de la Ordo, los que son del pueblo, tienen una habilidad especial, o más bien unas habilidades especiales que son de conocimiento local. Y claro, para estar a la par, ¿no? Para estar a la par con Grison, tú no eres Grison, tú no sabes tantas cosas, pero tú lo que sabes son muchas cosas del pueblo. Entonces te dice que el máster se inventa unas habilidades de investigación que se agrupan bajo la etiqueta de conocimiento local. Y aquí te pone un ejemplo, ¿no? De un pueblo costero podría tener pueblos vascos, la calle principal, el ayuntamiento o la costa, ¿no? Bueno, pues pueden ser los campos en tu pueblo o los callejones de los polígonos, no sé qué, pues cosas que tú sabes, ¿no? Y que cada jugador puede tener unas u otras y es un experto en esa materia, ¿no? Bueno, pues eso sería el conocimiento local. Este informe que veis aquí inicial de la Ordo Veritatis es ya un informe de la campaña, ¿vale? Del esqueleto de campaña de la brecha cero, que es como se llama la campaña que se juega, que vendría en este libro, en esta parte de estación base, pues este sería el informe inicial de esa campaña, ¿vale? Hay que hacer el informe del pueblo, hay que crear la base, los exoterroristas tienen que tener una base donde vivan, crear la tapadera, que van a ser electricistas, que yo qué sé, lo van a contratar en el instituto como profesores, ¿vale? Pues qué instalaciones tiene su base, qué recursos tiene. Y luego pues, tenéis aquí esta parte de este pueblo se come a la gente, de qué misterios hay en el pueblo. Claro, si les han llevado los terroristas a los de la Ordo allí, será porque se cree que hay esos terroristas. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay? Y veis estos 8 puntos que vienen ahí, que es un poquito cómo se desarrollarían cada uno de los arcos, de los misterios que pasan, que van creando pues esta temporada, ¿no? Esta temporada de esta serie que pasa en este pueblo. Y luego, pues te habla de este tipo de arcos narrativos, que pueden tener también arcos narrativos los propios personajes. Ya digo, muy como una serie de televisión. La verdad es que es uno de los juegos, salvo algunos que específicamente ya te dicen que son una serie de televisión, que más se basa en una serie de televisión. Te habla aquí de las respuestas de los exoterroristas, los típicos que puede haber, defensivas, ofensivas, sobrenaturales. Bueno, pues te da un montón de detalles. Horrores mundanos, aquí es donde hablaba de los arcos de personaje. Puedes tener, como los propios personajes de una serie, puedes tener tu propia subtrama, ¿no? Por ejemplo, te pone aquí el ejemplo, buscar a mi hermana desaparecida, que sería la subtrama que, por ejemplo, tiene la gente Mulder en Expediente X. Bueno, y te habla pues de la campaña, de cómo poner todos esos arcos en una campaña, las fases de una campaña, la complejidad creciente. Te habla también de improvisar. Repito algunas de las cosas que hemos visto antes, pero aplicadas ahora a campaña. Como te dice que cojas cosas del pasado para ponerlas en el futuro. Este juego usa mucho la filosofía que yo llamo de la historia emergente. Es decir, a lo mejor tú no tienes la historia escrita al principio, pero tienes que ir aprovechando las cosas que van pasando para ir encauzándolo y crear una historia emergente, ¿no? Crear una narrativa con los sucesos un poco aleatorios que van sucediendo, ¿no? De hecho, lo que te dice en esta estación base, cuando tú creas el pueblo, hay una célula exoterrorista y tal y cual.
lo que te dice el juego es que no digas desde el principio quién es esa célula. O sea, no digas, ah, pues son Paquita, Pepito, Menganita y Froilán. No, que tú pongas los primeros y que los otros ya los irás decidiendo durante la campaña según cuadre mejor y así pues no te pueden descubrir a todos los malos en la primera aventura. Bueno, hay gente que le gustará, hay gente que le parecerá peor, pero el juego digamos que un poquito es la base, un poquito es lo que te dice que cómo lo hagas, ¿no? Que no lo pongas todo desde el principio, que simplemente hagas lo básico y lo vayas tú desarrollando con los jugadores según los acontecimientos, ¿vale? Sobre todo para maximizar la diversión y para crear esta historia emergente, no tampoco para fastidiar a los jugadores, ¿eh? Y a partir de aquí es donde empieza a hablar de Brecha Cero, que es como se llama esta campaña que viene. Entonces, a partir de aquí, lo que queda del libro es Brecha Cero y la aventura que viene. Entonces, si alguno ya puede jugar Brecha Cero o va a jugar la aventura que viene en el manual y se quiere despedir, pues nada, os vais, dejáis el like antes de iros y yo que sé, y comentáis lo que os ha parecido y aquí nos podemos despedir. No voy a hacer mucho spoiler tampoco, solo voy a hablar un poquito por encima, pero bueno, lo aviso por si alguien pues dice, bueno, pues ya aquí paso de seguir viendo el vídeo. Los que sigues conmigo, bueno, pues aquí te viene esta campaña para esos terroristas. Empieza aquí hablando, diciéndote, como veis aquí, 5, no, creo que eran 5, no, eran 6 exactamente, no, 7 semillas de aventura, que son semillas de aventura que podrían ser como capítulos de una serie, que las dos primeras son como para empezar, ¿no? Como al principio de la campaña, las dos siguientes son como ya un poquito más avanzada y las últimas creo que un poquito ya más llegando al final o algo así, vamos, más o menos iban como encadenadas, de hecho se citan a los acontecimientos de otra, son muy apropiadas para usarlas en esta campaña de Brecha Cero, ¿vale? No tienes por qué usarlas, no tiene por qué pasar esto, pero sí que la verdad es que están bastante bien y ya van creando una narrativa. Luego las personas de interés que tiene el pueblo, y te viene, como veis ahí, todas las personas de interés de este pueblo, y viene aquí con su, como veis, fotografía que nos ha puesto ahí la edición, te vienen sus rasgos, y luego te vienen 3 perfiles de personaje. Te viene como víctima potencial, como sugestionado por el esoterror o como esoterrorista, ¿no? Víctima potencial es, o bien, pues eso, víctima, que no es nada malo, no tiene que ver con los esoterroristas. Sugestionado es, no es un esoterrorista, pero algo le ha pasado que la oscuridad exterior le ha afectado, y esoterrorista que es un esoterrorista, porque, como os he dicho, la campaña no te dice ya de principio quiénes son los esoterroristas. Eso lo vas a decir tú, incluso lo vas a decir sobre la marcha. Entonces, cada personaje que aparece aquí tiene esos 3 perfiles, ¿vale? Tiene los perfiles de víctima, de sugestionado y de esoterrorista. Además, mola cómo cambian las historias. Como estáis viendo, yo creo también por las ilustraciones y todo, vamos, las fotografías y todo esto, los personajes son, en principio, estos que aparecen aquí, muy arquetípicos, ¿vale? El sheriff, la dueña del hotel, el pastor joven y guapo, tal, como veis, son todos muy típicos, ¿vale? Son personajes muy típicos y es la parte a lo mejor de sugestionado o de esoterrorista la que ya pues tiene las cosas locas, extraña. Juego un poquito con eso, ¿no? Con tener los típicos personajes de película americana, de pueblo, de este más o menos mediano, de la América profunda, y que luego sale el esoterror por ahí, ¿vale? Es la gracia, ¿no? Están hechos así a posta, no por falta de imaginación, sino porque quieren esa idea tipo Stephen King de la ruptura de la cotidianidad, ¿no? De destrozar lo normal. Bueno, y aquí pues estáis viendo pues el elenco de personajes importantes que tendría esta campaña de Brecha Cero. Y aquí te pone un lugar siniestro, que son pues los lugares claves concretos de este pueblo en el que transcurre la aventura. Y aquí te pone los lugares que, según los personajes que hemos visto antes, pues tienen que existir, ¿no? Si te han dicho que hay una dueña del hotel, pues te viene el hotel. Si te han dicho que hay un Jake, que es el dueño de un bar, pues también hay el Jake's, el bar de Jake. Y después, en material de archivo, lo que te pone son descripciones de lugares que puede tener el pueblo, pequeños fragmentos de descripción, por cierto, haciendo honor siempre al buen hacer de los escritores de Pellegrin. Están muy bien, muy chulas estas. Como veis son parrafitos, tampoco que sea una novela, pero la verdad es que están muy bien. Y son siempre 2, neutral y siniestro, ¿no? Como una descripción por si quieres un lugar neutral dentro del pueblo o si ya quieres meter rollo siniestro, ¿no? Porque el ambiente, el tono del pueblo, pues sí que le da mucha importancia. Y luego tenemos aquí el enemigo, donde pues te da opciones, igual opciones de cómo pueden ser. Te dice que puede haber una célula antigua, una célula nueva. Y además
cada opción, ¿no? Engañados, en realidad no son exoterroristas, sino que están engañados por una entidad de la oscuridad exterior. Además de que, ¿veis? Cada opción es distinta. Luego dentro de la opción tiene variantes, que es muy gracioso, que algunas variantes lo cambian completamente. El ayuntamiento, que es el que en realidad son los que gobiernan el pueblo, los que son los exoterroristas. Y de hecho, incluso una de las variantes es que todo el pueblo son exoterroristas, todo. Y los únicos que no son terroristas son los personajes, jugadores, ¿no? Bueno, como veis, algunas de las variantes son muy locas. Y bueno, pues que si son marginados, que si son un linaje, una familia. Y aquí tenemos las conspiraciones que pueden tener, que de nuevo tiene pues varias variantes, que si tienen que hacer un ritual, que si están invocando a un ser de la oscuridad interior, que si el pueblo tiene que crear la desesperación, que hay una brecha. La premisa de brecha cero es que en este pueblo puede haber una brecha concreta que rompa de verdad la membrana para siempre, ¿vale? Eso es un poco, pues se llama la brecha cero, eso es un poco muy importante lo que tienen que investigar, ¿no? Entonces, aquí realmente los terroristas solo quieren estudiar la brecha para reproducirla en otro lugar. Y así en la Tierra como en la oscuridad exterior, que hay uno que es muy loco, que es que el pueblo es como una especie de vudú que se hace contra todos Estados Unidos. Entonces, si le pasa algo al alcalde, le pasará algo al presidente de Estados Unidos. Le pasa algo a, yo que sé, al jefe de... al dueño del restaurante, pues le pasa algo, yo que sé, al dueño de McDonald's o vete tú a saber, ¿no? Entonces, como que el pueblo es una representación de todo el país y se le puede hacer un poco vudú al país a través del pueblo. Como veis, algunas ideas muy locas, muy chulas. Y aquí te viene el periódico local, donde veis que te vienen estas ayudas de juego, que siempre es un artículo del periódico como normal y otro con anotaciones raras. Y debajo, como veis, te van las explicaciones de esas anotaciones, que por cierto, además de las anotaciones raras, algunos artículos, la versión anotada, tiene alguna palabra de más, como, pues... al preguntar a los testigos no recordaban haber visto nada y todos estaban muertos horriblemente y una chica dijo que vio un pájaro negro. Lo de todos estaban muertos horriblemente no viene en el artículo original, sino que es una cosa que han metido en el segundo artículo, ¿no? Entonces, bastante chulas estas ayudas de juego y todas tienen que ver con cosas de la campaña que hemos estado viendo, de los personajes que hemos estado viendo antes. Bueno. Y después de esta brecha cero, de esta campaña para estación base, y que ya solo por eso yo creo que merece la pena si uno tiene la primera edición, pues además de que está renovado, etcétera, etcétera, pues solo ya esta parte pues es un completo añadido que vale la pena por sí solo, en mi opinión. Bueno, pues tenemos una aventura de inicio, la operación Falso Profeta, donde, bueno, pues es nos cuenta la historia de un predicador que tiene un programa de radio en un pueblo de Estados Unidos que está prediciendo el fin del mundo. Lo predijo para hace un tiempo y falló, pero dijo, no, es que tenía unos cálculos malos y va a pasar, no sé, en una semana, no me acuerdo cuánto tiempo, en poco tiempo va a pasar el fin del mundo. Y además se ha ido a este pueblo, pues unos ateos, fanáticos ateos, que lo que intentan es desprestigiar a esto. Y aquí sí que, alerta spoiler, pues realmente hay unos exoterroristas que lo que están haciendo es convocar a la hueste, ¿no? Que son unos monstruos que toman la apariencia de seres divinos, en este caso de ángeles, y lo que hacen es comerse a la gente y alimentarse de la fe de la gente. Y bueno, pues los exoterroristas tienen que averiguarlo. A mí me encantan las aventuras de Pelgrim y creo que es Pelgrim son los que tienen las mejores aventuras de todo el mundo del rol, ¿eh? Lo digo en serio, esa es mi opinión. Es verdad que muchas veces las aventuras que tienen en los manuales no son las mejores, quizá el de Mutant City Blues es distinta porque esa sí que es muy buena. Entonces esta aventura no es a lo mejor la mejor del mundo, ya digo, al nivel de Pelgrim, pero bueno, normalmente yo creo que está hecho aposta para que sean sencillas, para que se vea la estructura y sí que se ve toda la estructura y todos los truquitos de guión y cosas así que suele usar, como estáis viendo, un juego de exoterroristas, ¿vale? Entonces está muy bien. No es una aventura súper increíble, pero está muy bien para empezar y ya digo, es un buen capítulo piloto para enterarse del juego. Y bueno, los apéndices realmente son simplemente las hojas de personaje y este tipo de cosas, ¿eh? No me está cargando. Pues bueno, pues como digo, veis la hoja de personaje y las hojas de investigación, las habilidades, ¿no? Aquí normalmente, pues cuando tú haces un caso, esta hoja de investigación vas poniendo qué pistas claves dan cada habilidad para intentar que estén repartidas, que no sea siempre la misma, que se cubra todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, pues eso es lo que tienen realmente esta parte, ¿no? Así que, bueno, como veo que me tardo un poquito en cargar, son unas cuantas, y están bastante bien, pero bueno, no vamos a dejarlo ya ahí.
Eso es realmente lo último que tiene el libro, ¿vale? Esto sería, pues, para que lo veáis. Esta parte que tendríamos aquí, ¿vale? Luego tiene un índice. Tiene un índice tal que así, ¿vale? Un índice analítico y después pues tiene aquí un poquito de publicidad del libro del horror incesante y de la guía definitiva del esoterror, que por cierto la guía definitiva del esoterror se cita muchísimo durante el libro. No es necesaria, ¿vale? La guía definitiva del esoterror no es necesaria para jugar esoterroristas. Este libro es lo único que necesitas, pero la verdad es que la guía definitiva del esoterror es un suplemento que si de verdad te interesa esoterroristas, sí que lo deberías tener y de hecho lo citan muchísimo. Esto está en la guía, esto está en la guía. De hecho hasta hacen una broma como diciendo, es que te la quiero vender, porque realmente lo están citando todo el rato. Entonces no es necesaria, pero muy recomendable. Yo también me la leeré, todavía no me la he leído. La reseñaré, bueno, me la leeré, terminaré de leérmela. La reseñaré, igual que Crónicas de Squeakle, que también, o como se pronuncie, que es la campaña que escribió Loman, que también lo veremos. Así que hasta aquí llega el Esoterror, hasta aquí Esoterrorista segunda edición. Nos veremos quizá con alguna de estas cosas que he dicho o con otra, porque nunca se sabe. La incertidumbre es la base del Esoterror.